y aquellos que no habían tenido la oportunidad de saludar, deseándoles que este año 2025 sea de abundante bendición para sus vidas. ¿Se han imaginado por un momento esa escena en que el arca se cierra y dentro del arca están todos los animales, Noé y su familia? Y pasa un día, y pasan 2, y pasan 3 días, y la gente afuera sigue insultando a Noé y burlándose de la locura de estar allí adentro, porque lo que él había anunciado por más de un siglo todavía no ocurría. Sin embargo, una semana después de ellos estar dentro del arca, dice que las fuentes de los cielos fueron abiertas y que el agua corría por todos lados, y ahora la escena cambia. Ahora afuera lo que hay son gritos de ¿qué? De pavor, de desesperación, de angustia. Dentro del arca, ellos no saben lo que está pasando afuera, pero sí sienten los efectos de la tormenta, porque a pesar de que el arca fue diseñada por Dios mismo, ese diluvio fue de tal magnitud que alteró permanentemente la corteza terrestre. Y dice que durante 40 días y 40 noches esa lluvia no paró. ¿Cuántos de los aquí presentes estaban en Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017? Estaban aquí, ¿verdad? Y ese viento era interesante, aullaba. Las ventanas de casa, que son de este tipo de ventanas, se veía un pequeño resplandor cuando el viento las movía, y uno oía ese ¿Y cuánto tiempo llovió y sopló ese viento? Cerca de un día, menos de un día, como entre 18 y 20 horas que el huracán en sí pasó sobre Puerto Rico, pero se hizo como eterno. Cuando yo salí de casa no pude salir a la acera, porque en la acera había un árbol, un roble, y el roble cayó completo sobre el portón de entrada, así que no se podía abrir. Y el vecino de enfrente, hermano diácono de la iglesia de Río Piedras, vino con un machete, y él por fuera y yo por dentro, derramando ese árbol para poder abrir el portón. Sin embargo, durante esos 40 días que esa arca se movía de un lado para otro, me imagino que adentro el movimiento no era muy agradable, pero estaban seguros, ¿sí o no? Estaban protegidos, y finalmente la lluvia terminó y tardaron un año completo en poder salir del arca, hasta que el agua
llegó a su nivel y el arca descansó en la cumbre de una montaña. Imagínense la cantidad de agua que cayó. Qué reconfortante para esos 8 pasajeros saber que la tormenta había terminado y que ahora estaban seguros. Qué importante es permanecer. Sin duda, Noé no entendía mucho de lo que había de pasar. No entendió mucho de lo que estaba pasando porque él estaba dentro del arca. Y cuando salió y vio la devastación de la tierra, la destrucción, la transformación radical de esa tierra que él conoció, me imagino que una gran tristeza debe haber embargado el corazón de Noé y de su familia, pero también una gran gratitud, porque eran los únicos seres humanos que estaban vivos, que estaban vivos. En el capítulo 15 de Juan, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La Biblia consistentemente nos hace saber que el secreto de la victoria cristiana es permanecer. Jesús lo dice en el sermón profético: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo dice en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida.
permanecer implica aceptar mi dependencia de Dios. Permanecer significa reconocer que Él ha iniciado una obra en mi vida y que Él la va a completar. Permanecer significa el deseo constante de nuestro corazón de ser llenos de su Santo Espíritu. Amén. De ser guiados por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, esos son hijos de Dios. Amén. Permanecer, en términos simples, es confiar en que aquel que inició la buena obra en nosotros la terminará. Y en ese proceso de Él trabajar en nosotros hay diversas experiencias que pueden hacer tambalear nuestra fe. La primera de ellas es la tentación. La segunda es la aflicción. Y la tercera es la duda. En cuanto a la primera, que es la tentación, Santiago es muy claro. Santiago capítulo 1. Vamos ahí a la epístola del apóstol Santiago. En el capítulo 1, él dice, versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Ahora, Él no solamente nos dice que son bienaventurados los que soportan la tentación, nos explica cómo funciona la tentación y cómo se logra la victoria sobre la tentación. Cuando alguno es tentado, primero no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no existe mal. A Él no le interesa la maldad. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nada. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Cada uno de nosotros posee debilidades, inclinaciones, sean heredadas o sean desarrolladas por hábitos erróneos en nuestra vida. Y el enemigo te observa todos los días. El enemigo difícilmente va a poner una botella de ron o una botella de cerveza frente a un valor, porque a mí nunca me ha interesado probar. ¿Eso quiere decir que yo estoy ajeno a la tentación? No. Quiere decir que él no va a perder el tiempo poniéndome eso porque sabe que con eso, ¿qué cosa? No me va a hacer cargo. Así que él te estudia cuidadosamente y sabe, dice Santiago, cuáles son las pasiones que arden en tu corazón. Y dice que la tentación funciona cuando uno es atraído y seducido. Un hombre necesitaba contratar un chofer y necesitaba un chofer que fuera muy cauteloso y que tuviera mucha experiencia, porque en el camino a su casa había una curva que le había costado la vida a mucha gente. Así que él pone su anuncio en el periódico para contratar al chofer. Y llega el primer candidato
le da las llaves del auto y le dice, necesito que me lleve a tal lugar. Y cuando van llegando a la curva, le dice, quiero que coja el paseo y se estacione allí. Él se estaciona. Van caminando hasta el borde del barranco donde estaba la curva y le dice, yo quiero saber a qué distancia usted puede pasar del borde de la carretera sin perder el control del vehículo. El candidato se le queda viendo, evalúa la situación, dice, bueno, yo tengo tanta experiencia que yo sé que yo puedo pasar a un pie de distancia del barranco sin perder el control. Ok. Le dice, yo lo llamo. Y viene el segundo y lo lleva al mismo lugar. Y aquel hombre le dice, bueno, yo llevo tantos años conduciendo por diferentes carreteras que yo puedo pasar a 3 pulgadas de ese barranco sin perder el control. Lo mismo le dice, yo te llamo. Viene el tercero, lo lleva al mismo lugar, le hace la misma pregunta y le dice, yo he estado en situaciones muy difíciles donde hay que tomar decisiones en milésimas de segundo y yo sé que si hubiera una situación extraordinaria, yo podría pasar por el mismo borde del barranco sin perder el control, pero yo siempre trataré de pasar lo más lejos que se pueda. El hombre le dice, está usted contratado. Ese es el primer secreto para vencer la tentación. No te acerques, porque el enemigo es astuto y anda como león rugiente. Él sabe dónde está tu debilidad y él no te va a presentar las consecuencias de la acción, te va a presentar el disfrute de esa acción. Santiago sigue diciendo, entonces la pasión, es decir, después de que tú has sido atraído y seducido, dice él, la pasión que ha concebido da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué cosa da luz? La muerte. Él va a decir, entonces, aléjate, acércate a Dios. Amén. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Saben por qué? Porque normalmente cuando cedemos a la tentación, experimentamos la distancia de Dios, ¿sí o no? Y el enemigo aprovecha esa distancia para decirte, y no te acerques, porque tú eres malo, tú ya fallaste, y eso que eres cristiano. Permanecer significa cumplir con el consejo divino. Acércate a Dios. Cada vez que una persona conversa conmigo en ese proceso de sentir que ha fallado a Dios, yo siempre le digo a la persona, no vivas pensando en lo que ya hiciste. Pon tu mente en lo que tienes que hacer ahora. Y el primer paso no es decir, Señor, no lo voy a volver a hacer. Y no, porque cada vez que tú estás insistiendo en no hacer algo que has hecho, tú estás fortaleciendo la tentación, no la estás debilitando. Porque separado de Dios, ¿qué cosa? Nada puede hacer. Por lo tanto, el primer paso es, Señor, abro mi corazón. Guíame. Señor, aquí estoy. Porque acércate a Dios. Resiste. ¿Qué significa resistir que no lo estás haciendo tú? Porque cada vez que has querido hacerlo tú, ¿qué ha pasado? Has salido derrotado.
Hace unos años, unos trabajadores sociales, creo que eran trabajadores sociales españoles, hicieron un experimento con unos niños de kindergarten. Y los pusieron en un cuarto donde había muchas golosinas. Y les decían, nosotros vamos a salir, pero no las toquen. Y estaban todas las cámaras y tú veías a esos nenes sufriendo, luchando porque el dulce, ¿qué cosa? Les decía, cógeme, cógeme. Y finalmente ellos no entraban hasta que alguno de ellos, ¿qué cosa? Y es interesante porque cuando ese niño o niña cogía los dulces o abría el recipiente donde estaban los dulces y venían y le decían, ¿tú cogiste dulces? Decía, no, no, él me dijo, él me mandó. Es interesante cómo esa necesidad de culpar a otros está siempre presente, ¿verdad? La segunda manera en que el enemigo trata de separarnos de Dios, para no permanecer en Dios, dije que es la aflicción. Y Jesús dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Y la tercera es la duda. ¿Y saben qué? La duda se fortalece ante nuestra incapacidad de conocer el fin desde el principio. Ante nuestra incapacidad de entender algunas situaciones en nuestra vida que parecen no tener lógica o no coincidir con nuestra imagen de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios es santo? ¿Ustedes creen que Dios es justo? ¿Ustedes creen que Dios se preocupa por ti y por mí? Sí. Que Él nos ama. Y que su amor es eterno. Okay. Ahora, nuestra experiencia en esta vida es siempre buena. No. Las circunstancias que nos rodean son siempre justas. No. Por lo tanto, eso puede dar origen a la duda. Y la duda se fortalece entre más yo trato de encontrar una respuesta a eso que no es congruente con la imagen de Dios que me da su palabra. Y en la medida en que esa incongruencia permanece, yo sigo buscando una explicación y la duda, en lugar de disiparse, ¿qué sucede? Va creciendo. ¿Han leído la historia de Job? Job llega un momento en que dice, mejor no hubiera nacido. Sus amigos llega un momento en que se desesperan de estar en silencio con Job y le dicen, ¿qué hiciste? Porque a nadie que hace el bien le va, ¿qué cosa? Mal. Y él dice, eso es lo que yo quiero saber. Ojalá Dios apareciera y me dijera cuál es mi pecado para yo pedir perdón. Y él dice, ¿cómo vas a decir eso? ¿Te crees tú más justo que Dios? Al final de la historia, Dios se aparece a Job. Allá como por el capítulo 38 del libro. Y viene Dios
y coge a Job y le dice: bendito, discúlpame que tú has pasado tanto problema. La verdad es que yo no quería que tú pasaras por eso. Pero mira, siéntate allí, te voy a explicar qué fue lo que pasó. ¿Eso hizo Dios? Dios viene y le dice: siéntate ahí. ¿Dónde estabas tú? Has hecho esto, has visto esto, tienes el poder para cambiar esto y aquello. Tú has creado esto, aquello y lo otro. Y lo más interesante es la respuesta de Job a la aparición de Dios. Job concluye con las siguientes palabras: antes había escuchado de ti, pero ahora ¿qué cosa? ¿Saben por qué? Porque si pudiéramos explicar la injusticia, si pudiéramos explicar la maldad, la violencia, la hostilidad, la desigualdad, y podemos sumarle todas esas situaciones que nos quitan el sueño, la enfermedad, el dolor. Entonces podríamos explicar el pecado. Y si pudiéramos explicar el pecado, podríamos justificarlo. Y entonces el pecado permanecería para siempre. Porque el pecado no tiene explicación. Si uno lee la historia y uno analiza los actos de Dios, uno se va a dar cuenta que no había razón para la presencia del pecado. Como decíamos en la escuela sabática, cuando ese joven, ese hijo pródigo, estaba anhelando comerse la comida de los cerdos, dice que volvió en sí y dijo: ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque de donde yo vine, aún los siervos, ¿qué cosa? Tienen alimento y la pasan bien. ¿Qué hago yo aquí? No sé si me están entendiendo. No había razón. Así como no había razón para que ese joven exigiera su herencia y se fuera y la despilfarrara, no había razón para que el pecado entrara en el corazón de aquel ser que era el más elevado de todos los seres creados, en el corazón de esa pareja que fue creada a imagen y semejanza de Dios, y que además se les advirtió de la presencia del mal y se les pidió simple y sencillamente confiar. Pero no pudieron permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. En el año 1994 me casé con una cagüeña. Y vivíamos en México. Y llegamos aquí ese verano del 95. De vacaciones. Yo ya lo pienso cada vez que vengo de vacaciones a Puerto Rico, porque después no me dejan salir. Y las vacaciones se convirtieron en 3 años. Pero en ese proceso íbamos a tener un hijo. Y hay que trabajar. Yo no podía trabajar porque yo había entrado con una visa de turista, que yo no venía con planes de quedarme aquí. Así que inicia el proceso
de migración. Y finalmente en enero del 1996 recibo una tarjetita como la licencia de conducir que decía arriba residente permanente. La famosa Green Card. En el año 98 me voy a Montemorelos para continuar los estudios de teología. Y en enero del 99 estoy cruzando la frontera en Laredo, Texas. Y el guardia de migración me pide mi documentación para entrar a los Estados Unidos, así que yo tranquilamente saco mi tarjeta de residente ¿qué? Permanente, como diciéndole, tú no me puedes hacer nada, yo estoy bien aquí. Se la doy en la mano y él me dice, pase a la oficina por favor. Yo dije, ¿y ahora qué le pasa? Pensará que es falsa o que me dice, ¿cuándo usted salió de territorio americano? Le digo, en agosto. Me dice, ¿y qué hace usted en México? Digo, estoy cursando unas clases en la universidad para proseguir mis estudios de maestría. Ah. ¿Y cuándo terminan esos estudios? Digo, en mayo. Me dice, ok. Me dice, aquí está su tarjeta. Si no la quiere perder, le aconsejo que en mayo esté usted en territorio americano. Porque esa tarjeta dice residente permanente. Quiere decir que su residencia debe estar ¿dónde? En los Estados Unidos. No es una tarjeta para que usted entre y salga cuando le dé la gana. Es para que usted viva en los Estados Unidos. Ah, y le digo más, no es un derecho, es un privilegio. Y así como se la dieron, se la pueden, ¿qué cosa? Quitar. Después tuve 3 años en Tokio. Y tuve que hacer, ya había aprendido, así que tuve que hacer todo un trámite, enviar una forma, pagar una cuota para advertirles que debido a la organización para la cual yo trabajaba, estaba siendo enviado a trabajar en Tokio y que necesitaba que mi residencia permanente no fuera afectada. Y yo no pude salir para allá hasta que no me llegó, ¿qué cosa? La respuesta de esa petición. Porque permanente significa en el mismo lugar. Y el secreto de la vida cristiana está en permanecer. Amén. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesús, ese lleva mucho fruto. Porque si te separas de mí, ¿qué cosa? Y voy a usar las mismas palabras de este agente de migración. ¿Sabes? Permanecer en Cristo es un privilegio. Amén. No es un derecho. No es para entrar y salir, como me dijo el guardia de migración. Es para que usted viva en los Estados Unidos. Es para que usted viva en Cristo. Amén. Vendrán vientos, vendrán tempestades. Dice la parábola de la casa que se edificó, ¿qué cosa? Sobre la roca. Pero ¿qué pasó con la casa? Allí se quedó. Porque Jesús nunca aseguró que el viaje sería color de rosa. Jesús nunca garantizó que cuando tú aceptas a Él como Salvador personal, tus problemas se terminaron. No, Jesús aseguró, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. David pudo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy estamos iniciando lo que ya se ha convertido en un programa permanente de nuestra iglesia que se llaman los 10
días de oración. Y la primera invitación es a orar para permanecer. ¿Permanecer en qué? Primero permanecer en Cristo, después permanecer en la fe y por último permanecer como parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo tiene un cuerpo en esta tierra. Amén. Y se llama la iglesia. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuando yo permanezco, dice él, ya no eres siervo. Que decíamos en la escuela sabática que el problema del hijo mayor es que aunque era hijo, actuaba como ¿qué? Como siervo. Nunca sintió que todo lo que había allí era ¿qué? De él. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mi amor permanece en ustedes, pidan, y yo ¿qué cosa? Les daré. Si ustedes permanecen en mí, ya no son siervos, son mis amigos. Y hoy precisamente Wilmary nos hablaba de los amigos de Dios. Y no nos pusimos de acuerdo. Son mis amigos. Y yo voy a rogar para que el amor que el Padre me ha dado a mí esté ¿dónde? En ustedes. Amén. Dice, hay una sola condición. Si permanecéis en mí, guardaréis, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y dice, y este es mi mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros. Así que hoy vamos a orar. Vamos a orar para que podamos permanecer. Y para permanecer hay algo que es indispensable. Y es que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. Amén. Porque el Evangelio de Lucas registra que Jesús dijo que el Padre está más dispuesto a darnos su Espíritu, ¿de qué? De lo que nosotros estamos dispuestos a pedirlo. Así que hoy vamos a pedir. Amén. Yo quiero hoy 3 voluntarios para orar. 3 voluntarios. Levanten su mano esos 3 voluntarios para orar. Wilfredo es uno. Ven para acá, mi hermana. ¿Cuál es tu nombre? Rosa, ven para acá. Josué, ven para acá. Wilfredo. Vamos a estar en pie. Así que Wilfredo va a orar por esos enfermos. Josué va a orar pidiendo que el Espíritu Santo sea derramado individualmente y como congregación. Y nuestra hermana Rosa va a pedir al Señor que nos enseñe a permanecer en Él. Porque si permanecemos en Él, llevaremos fruto. Amante Padre que moras en los cielos, y esta mañana te has manifestado en este lugar. Amén. Te agradecemos la oportunidad que nos has dado de escuchar un mensaje. Ayúdanos y permítenos permanecer en ti. Amén. Amén. Esta mañana te suplicamos que tú puedas bendecir a aquellos hermanos que están delicados de salud. Aquellos hermanos que por alguna razón u otra no están con nosotros. Suplicamos que tú los visites en esta tarde. Que tú les toques sus corazones. Que aquellos que están quebrantados tú los abraces. Tú los sanes y que ellos puedan estar con nosotros. Suplicamos que nosotros también podamos ser parte de ese proceso y buscarnos y llamarnos y animarnos. Bendícenos como iglesia por Jesús. Amén. Amante Padre que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Amén. Continuamos en esta mañana pidiendo en especial que
tu Santo Espíritu que se nos ha sido dado a través del bautismo sea revivado en nuestras vidas. Amén. De manera personal y de manera colectiva, que su poder convencedor, que su poder que vive en nosotros pueda ser una parte esencial y que pueda continuar guiándonos. Ayúdanos a que podamos hacerle caso, que tú puedas tocar nuestras mentes a través de él y que podamos caminar por donde tú quieres que nosotros vayamos para poder permanecer en ti. Bendice a cada persona aquí representada y a cada familia que aquí está representada, ya sea que no esté con nosotros o que aquí esté. Y que como iglesia podamos mutuamente apoyarnos para poder espiritualmente crecer y alcanzar la Canaán celestial. Amén. En tu nombre pedimos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por bendecida palabra. Amén. Y que tú cada día estés con cada uno de nosotros. Amén. Y que esta predicación que dio el pastor aquí, que quede grabado y presente en nuestro corazón. Amén. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo. Amén. Poquito a poquito. Así que recuerden, estaremos aquí lunes, miércoles, viernes, sábado, lunes y cerramos el miércoles 29. Ese día cerramos nuestros 10 días de oración. Como no nos vamos a reunir los 10 días, esos días que están en medio, domingo, martes, jueves, Wilfredo va a estar poniendo a través de los foros que tiene la iglesia, espero que todos tengan acceso a alguno de ellos, el versículo de reflexión de ese día y los motivos de oración de ese día, para que cada uno de nosotros en nuestros hogares sigamos en una actitud y en un espíritu de oración los unos por los otros. Este año, sobre todas las cosas, mi deseo es que por lo menos los que están permanezcan. Amén. Y que los espacios que estaban ocupados, estoy extrañando rostros esta mañana. Algunos sé por qué los estoy extrañando, otros no. Que esos espacios que extrañamos en esta mañana podamos traerlos de vuelta. Si logramos eso este año, hemos dado un gran paso. Amén. Porque hoy hemos repasado que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir y será hecho. Amén.